Buen día, hoy hablaremos sobre la infancia del siglo XIX entre el ideal y la realidad, basados en la película Oliver Twist. Está compuesto por Sandra Milena Roa Lozano, Lady Díaz Gómez, Sandra Milena Pertús y Karen Gise Telles, en el cual nuestro trabajo busca analizar las condiciones que vivían los niños en esa época, basados en que no tenían familia ni ninguna protección, en el cual a través del personaje de Oliver veremos cómo se refleja la niñez de esa época y las duras condiciones que vivían para poder sobrevivir. En la infancia del siglo XIX fue un periodo de evolución, ya que los niños pasaron de verse como adultos pequeños a que su etapa debía ser diferenciada y que los niños necesitaban protección. Aunque algunos movimientos quisieron prohibir el trabajo infantil y la clase media comenzaba a reconocer la infancia, podemos evidenciar, como en la película Oliver Twist, que aún los niños en pobreza debían trabajar desde temprana edad en trabajos delictivos sin protección alguna, sin educación y lo hacían para poder sobrevivir. La dualidad en la sociedad se puede ver en dos aspectos, la injusticia y la compasión. La injusticia la podemos evidenciar en las personas que se aprovechaban, en los niños que no tenían hogar, especialmente los huérfanos, donde los explotaban, los ponían a trabajar en cosas delictivas. Y también podemos ver la compasión, como en la película ayudaban a Oliver a un mejor bienestar, a una mejor oportunidad de vida, sin buscar a nada a cambio, solo querían su bienestar y protección. Esto nos enseña que en la sociedad existe una dualidad ante que podemos encontrar personas que actúan con crueldad, pero al mismo tiempo también podemos encontrar personas solidarias de buen corazón que buscan simplemente la protección y el bienestar de los niños ante cualquier injusticia. Buenas, mi nombre es Lady Díaz y siguiendo con el tema de mi compañera, tanto en la Inglaterra del siglo XIX como en la historia de Colombia, la infancia ha sido un reflejo claro de las desigualdades sociales de cada época. Por ejemplo, en la Inglaterra victoriana, como se ve en el Oliver Twist, los niños pobres eran explotados en el trabajo y no tenían acceso a la educación, mientras que los de clase alta sí contaban con protección y muchas más oportunidades. Algo parecido pasó en Colombia durante mucho tiempo. Muchos niños de sectores populares crecieron en medio de la pobreza, el trabajo infantil y con muy pocas posibilidades de estudiar, mientras que los más privilegiados sí tenían mejores condiciones. Estas comparaciones nos muestran que, aunque los contextos sean diferentes, las desigualdades y la vulneración de los derechos de la infancia siguen presentes. Aún así, en ambos lugares ha sido luchas sociales y reformas que han buscado reconocer a los niños como sujetos de derechos y garantizarles una infancia digna y plena. La infancia no siempre se ha entendido como una etapa de juego, cuidado y educación. A lo largo de la historia, su significado ha cambiado según las condiciones sociales y económicas de cada época. En el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, muchos niños eran vistos como mano de obra. Trabajaban en fábricas y minas en condiciones muy duras, lo que mostraba una visión de la infancia más ligada a la necesidad que al desarrollo humano. Un ejemplo claro es Oliver Twist, donde se trataba de la vida de un niño huérfano explotado y sin protección, reflejando cómo la sociedad ignoraba los derechos de los más pequeños. Con el tiempo, las luchas sociales y los avances en educación y leyes ayudaron a reconocer que la infancia es una etapa que necesita amor, cuidado y muchas oportunidades. Y esto nos recuerda que la infancia es una construcción social e histórica moldeada por los valores y la búsqueda de la justicia de cada sociedad. Bueno, y viendo una comparación de la infancia de Oliver Twist versus la actualidad en el aspecto del entorno institucional,
o en la época de Oliver Twist, domina la crueldad y el abandono en el hospicio, en la casa de trabajo en la cual él se encontraba. Hoy en día, en nuestra actualidad, encontramos que existen instituciones de protección con avances, pero persiste la negligencia y el abuso en algunos contextos. Con respecto a la nutrición, caracterizada por la inasición y la malnutrición severa que había en ese tiempo del siglo XIX en la película de Oliver Twist, hoy hay mejores estándares nutricionales a nivel global, pero la desnutrición sigue siendo un problema en zonas vulnerables. Otro aspecto es el afecto y trato que vemos allí expuesta en la película y es la crueldad física y emocional por el cual figuran las autoridades o adultecentrismo. Existe hoy en día una mayor conciencia sobre el bienestar emocional, aunque el maltrato persiste en ciertos entornos. Otro aspecto es el acceso a la educación. En aquel tiempo era totalmente nulo el acceso a la educación formal. Los niños eran forzados al trabajo o al crimen. Hoy en día la educación es obligatoria en todos los países, en la mayoría de los países, ¿verdad? Pero la desigualdad afecta la calidad, el acceso y la permanencia escolar de los niños en las escuelas. Otro aspecto que vemos también es la socialización y los modelos. En aquel tiempo la influencia directa de bandas criminales y figuras corruptas, como allí encontramos a Sykes y a Fagin, influenciaban directamente en la vida de la niñez, de la infancia en ese entonces. Hoy persiste este entorno de riesgo, ¿verdad? Con pandillas, explotaciones y grupos al margen de la ley. Pero también hay influencias que encontramos actualmente y es en las redes sociales. Hay un entorno muy delictivo y el cual hoy los niños se dejan influenciar y quieren estar imitando estos tipos de comportamiento. La esperanza de cambio que vemos allí en la película se encuentra la resistencia moral de Oliver y el encuentro con un entorno redentor. El hogar le ofrecía una vida de escape, la vida de que le brindó esta familia, la familia Brownlow, ofrece un escape a esa vida individual. Hoy en día hay resiliencia infantil y existen programas sociales, hay ONG o fundaciones y redes de apoyo que buscan ofrecer un entorno positivo, aunque el alcance no es un nivel universal. La responsabilidad la responsabilidad, esta novela hoy nos sirve como denuncia de negligencia institucional que requiere responsabilidad social, política, pública y efectiva, inversiones para garantizar el derecho a la niñez. Por otra parte, también vemos la resiliencia de la infancia y la búsqueda de la dignidad humana. La explotación es un tema complicado. Sin embargo, la capacidad de Oliver para resistir la corrupción moral y mantener su bondad innata revela una fuerza interior que desafía el entorno hostil que lo rodea. Su resiliencia no se presenta como una simple resistencia pasiva, sino como una búsqueda activa de amor y justicia y permanencia. A pesar de estar rodeado de figuras como Fagin, Saik, que intentan llevarlo hacia una vida de crimen, Oliver se niega a perder su inocencia, su negatividad a robar, su deseo de aprender y darle apertura al amor cuando finalmente lo recibe, demuestran que incluso en los momentos más oscuros los niños pueden aferrarse a la esperanza. Esta película enfatiza que la dignidad humana es la infancia, en la infancia no es un lujo, sino un derecho. Oliver no solo sobrevive, sino que florece cuando se le brinda un entorno lleno de respeto, cariño, amor, bondad y oportunidades. Su historia es un llamado
a la sociedad para proteger la inocencia infantil y asegurar que cada niño tenga acceso a un ambiente que fomente su desarrollo físico y emocional y moral. La revolución industrial transformó de manera radical la vida de las infancias, hablando especialmente de las clases trabajadoras al incorporarlos masivamente en el mercado laboral en condiciones precarias. Esto quiere decir que muchos niños fueron empleados en minas, en talleres, en fábricas, durante extensas jornadas de trabajo que podían superar las 12 horas diarias con salarios mínimos y sin garantías de seguridad. La infancia, entendida como etapa de juego y educación, entonces quedó dejada a un lado frente a esta necesidad económica. Además, la exposición a ambientes insalubres y actividades peligrosas también afectó gravemente la salud tanto física como emocional de los niños. Aunque este periodo fue clave para el desarrollo económico, también reveló profundas desigualdades y generó debates sobre los derechos de los niños, lo que impulsó posteriormente leyes laborales y reformas sociales para así protegerlos. Oliver Twist como denuncia social en la literatura. Bueno, antes de ser una película fue una novela escrita por Charles Dickens, la cual funciona como una poderosa denuncia social al visibilizar la miseria y explotación infantil en la Inglaterra victoriana. A través del personaje de Oliver, al ser un niño huérfano que enfrenta abusos en orfanatos, talleres, en las calles, Dickens lo utiliza para criticar las instituciones públicas y expone la indiferencia de la sociedad hacia los más vulnerables, que generalmente son aquellos que son pues de clase baja, que no cuentan con los mismos privilegios que los niños de clase alta, que tienen más dinero y por ende más oportunidad de vivir una infancia tranquila. La novela trata pues crudamente de la pobreza, el crimen, la corrupción, al mostrar cómo el sistema pues condenaba a los niños y a las niñas pobres a una vida de sufrimiento. Pues más que una simple historia, la obra generó conciencia social e influyó en reformas legales, por lo que se consolidó como un ejemplo de literatura comprometida con la justicia de los derechos humanos y de las infancias. Para finalizar, podemos ver la siguiente frase en la que esta nos invita a pensar en el pasado para no repetirlo. Antes muchos niños tuvieron que trabajar y no pudieron estudiar. Por eso, cuando decimos recordamos el pasado para asegurar que ningún niño sea una mano de obra y todos tengan acceso a la educación, lo que queremos decir es que conocer esa historia nos ayuda a valorar los derechos que hoy tienen los niños y a seguir luchando para que todos puedan vivir su infancia plenamente, sin trabajo forzado y con oportunidades para aprender. Muchas gracias.